Hay una sabiduría silenciosa, pero muy necesaria para la vida de hoy. Saber guardar silencio en el lugar debido y la discreción en la medida justa. No todo lo que habita en el corazón necesita decirse. No todo proyecto necesita proclamarse, porque cada persona está llamada a ser guardián de su propia historia, a proteger lo que aún es frágil y los sueños que Dios ha sembrado. Este camino no cierra el corazón, sino que nos ayuda a vivir con mayor libertad, a madurar y a dejar que el fruto crezca en la paz. Hermanos y hermanas, queridos, en lo más hondo de cada persona hay secretos pesados y también hay silencios que salvan el alma. La verdad es que hay momentos en que el corazón quisiera decirlo todo, ser confirmado, comprendido, felicitado y sostenido. Ese anhelo es profundamente humano, pero si miramos con serenidad, descubrimos una verdad suave y a la vez afilada. No todo lo que pensamos necesita ser dicho. No todo sentimiento debe ser compartido y no todo proyecto conviene ser proclamado. Porque una palabra, una vez pronunciada, no regresa. Y una confidencia puesta en el lugar equivocado puede convertirse en un filo que se vuelve contra nosotros. Muchos se engañan pensando que lo que no se publica no existe y que lo que no se cuenta no tiene valor. Poco a poco olvidamos lo sagrado del silencio. Olvidamos que hay instantes que solo deberían pertenecer a uno mismo con Dios, en la tradición de la fe. Jesús enseña a orar en lo secreto, a dar limosna sin hacer sonar la trompeta y a ayunar con el rostro sereno, no para aparentar, sino para liberar el corazón de la sed de reconocimiento, el silencio. Por eso es casa donde el alma se cobija y manto que protege lo que aún es tierno del viento áspero. Podríamos preguntarnos si conviene proclamar los sueños para ganar impulso. La sabiduría de la fe muestra que hay diferencia entre imaginar en silencio y pregonar con estruendo. Cuando un proyecto aún es brote, lo que necesita es agua y luz, no una mano apresurada que lo arranque para examinar sus raíces. La ciencia psicológica indica además que cada vez que hablamos de una meta, el cerebro saborea por adelantado una pequeña sensación de logro y así la energía se disipa con facilidad. Luego llegan sonrisas no del todo sinceras, aportes con olor a escepticismo, miradas con algo de comparación. Y todo sopla como viento frío que va apagando la llama recién encendida. La realidad muestra que hay ideas preciosas y planes muy viables que, por hablar demasiado y demasiado pronto, pierden fuerza, se debilita la voluntad y al final solo queda un suspiro. En cambio, quienes perseveran en lo oculto y acumulan pasos pequeños, un día se presentan con la obra terminada y el fruto habla por sí mismo sin necesidad de propaganda. Junto a los planes del futuro, la vida privada y las crisis personales también son tierra que exige respetar fronteras. Hay momentos en que el matrimonio se tambalea, los hijos se desbordan, la economía vacila y el pecho pesa. Necesitado de un hombro. Compartir con la persona adecuada y en el momento oportuno puede ser una gracia de sanación, pero desahogarse sin criterio fácilmente resquebraja la belleza de la confianza. Una vez que la historia sale de la boca, ya no nos pertenece. Deambula por la memoria ajena y, a veces, sin querer, se vuelve tema de conversación. Y lo más duro es que el oyente rara vez acompasa el ritmo de nuestras transformaciones. Nosotros ya perdonamos, ya sanamos, ya crecimos. Ellos, en cambio, conservan la imagen antigua de nuestros seres queridos y de nosotros mismos, como una mancha difícil de borrar. Entonces nuestro relato involuntario hiere la honra de quienes amamos y vuelve a frotar
la herida familiar que necesitaba silencio para cicatrizar. Existe además otra tentación suave: hacer pública la bondad para recibir elogios. La época amante de la exhibición nos hace caer en la trampa de convertir la caridad en escenario, pero la verdadera generosidad prefiere actuar en silencio. Cuando ayudamos y divulgamos la ayuda, el motivo se diluye. Ya no es solo el bien, también es la mirada que aplaude. Peor aún, quien recibe el auxilio puede sentirse expuesto, convertido en historia que adorna el yo del bienhechor. La vida cristiana nos invita a obrar el bien como un río que corre de noche, riega el campo y se retira, dejando solo el fruto para quienes se quedan. La recompensa más honda es la paz de saber que hicimos lo correcto porque era lo correcto, no por la audiencia. El tema financiero también es una frontera que debemos custodiar. Cuando hacemos ruido con ingresos o bienes, sin querer levantamos un letrero que invita a comparaciones, molestias y expectativas injustas. Y cuando exponemos la estrechez, quizá nos miren con lástima, menosprecien nuestra capacidad o nos coloquen en la mira de cálculos interesados. La sabiduría es vivir según la medida real, sin tomar prestadas marcas para probar éxito, ni relatos de penuria para atraer atención. El valor de una persona no está en la cifra del banco, importa en el corazón recto, las manos que trabajan con honradez y un estilo de vida templado. Mantener la vida financiera en discreción nos hace más ligeros ante la mirada ajena, más libres en las decisiones y más seguros frente a las maquinaciones. La palabra de Dios no nos enseña a encerrarnos ni a sospechar del prójimo, sino que nos invita a una virtud antigua que el Evangelio recuerda siempre: sabiduría en la palabra, fidelidad al bien y humildad ante Dios. Hay momentos para alzar la voz por la verdad y por amor, y hay momentos para callar, escuchar y resguardar lo frágil. La carta de Santiago habla de la lengua pequeña capaz de incendiar el bosque. Por eso, quien domina su palabra es persona madura. Cuando aprendemos a reservar una parte para el interior, hacemos espacio para el susurro de Dios, para la obra de la gracia y para que la decisión eche raíz. El silencio no es huida, es el patio donde la semilla fermenta hasta que el árbol, llegado el día, se yergue con fuerza. Por eso, hermanos y hermanas, elijamos con valentía el camino del silencio sabio. Pongamos la mano en el pecho y preguntemos si esto conviene decirlo. ¿A quién y cuándo? Dejemos que los propósitos nobles crezcan bajo un techo discreto, que la vida privada se bañe en la fidelidad de unos pocos, pero confiables, que el bien lleve forma humilde, como una lámpara que alumbra en la noche sin pedir aplausos, y que el dinero ocupe el lugar que le corresponde, medio y no identidad, a ejemplo de María, que guardaba y meditaba en su corazón. Aprendamos a custodiar los tesoros ocultos para que, llegado el día, sea Dios mismo quien haga exhalar su fragancia. Hermanos y hermanas queridos, cuando hemos aprendido a custodiar lo discreto en la vida y en los bienes, el corazón es conducido a otro silencio también muy frágil. Los conflictos en la familia. Cada familia conoce sus tormentas, palabras torpes y diferencias generacionales que hieren. A veces nos irritamos con los hermanos, otras discrepamos con los padres y no pocas veces nos sentimos torpes ante responsabilidades y derechos. El instinto nos empuja a buscar defensa fuera, a contar para obtener comprensión. Pero el oyente solo recibe un fragmento de la verdad, una versión filtrada por la emoción del momento. Y mañana, cuando nos abracemos en la mesa compartida,
cuando las lágrimas se hayan secado y las manos vuelvan a entrelazarse. Los de fuera quizá mantengan los prejuicios que nosotros mismos sembramos sin querer en su corazón. El honor de nuestros seres queridos queda enmarcado por relatos del pasado y la relación familiar carga arañazos innecesarios. Guardarlo de casa dentro de casa no es encubrir el mal, sino honrar el vínculo de sangre y crear espacio para la sanación. La familia tiene la memoria del amor, lenta y perseverante. Los desacuerdos necesitan diálogo veraz, gracia de perdón, tiempo, oración y, a menudo, la compañía discreta de pastores o profesionales de confianza, no el ruido de la multitud ni la mirada curiosa. Al ser prudentes con lo que contamos, protegemos nuestro propio corazón, a nuestros seres queridos y el legado de afecto que Dios nos confía. Desde el hogar pasamos al santuario del alma, el camino espiritual. Hay temporadas en que despertamos, anhelamos orar, leer la palabra y buscar a Dios con ardor renovado. La tentación es contarlo enseguida, poner etiqueta a cada propósito y anunciar cada disciplina espiritual. Pero lo sagrado crece mejor en silencio. La semilla de la fe ama la penumbra benigna de la tierra, donde no se la desentierra a diario para ver si ya creció. Si convertimos la vida interior en espectáculo, la oración se agota en trámite y la mirada se queda pendiente del aplauso. La sabiduría consiste en guardar la habitación donde solo Dios y nosotros habitamos, para que las transformaciones hondas se tejan desde dentro. Cuando aparezca el fruto, la paz, la misericordia, la paciencia y una alegría silenciosa hablarán más fuerte que cualquier declaración. Otro modo discreto del amor es no llevar contabilidad del mérito. Hemos ayudado a alguien a levantarse, abierto una puerta, sostenido material o espiritualmente, todo es valioso. Pero si repetimos una y otra vez el favor concedido, atamos al otro con una deuda de gratitud sin fecha de vencimiento. Entonces ya no es libre para disentir, para tomar distancia cuando la necesita, para vivir sin el recordatorio constante del puente ya cruzado. Y nosotros perdemos la serenidad porque los vínculos pasan a medirse en un libro de deudas invisible. La belleza de la caridad está en hacer el bien y luego olvidarlo, de modo que nadie quede endeudado y solo brote en libertad y gratitud en ambos lados. El bien auténtico no reclama devolución, confía en que Dios no olvida, aunque nosotros elijamos olvidar para aligerar el corazón. Y cuando hablamos de la tierra sagrada del amor de pareja, con más razón debemos custodiarla. La intimidad es un jardín de puertas cerradas. Florece cuando se la resguarda de miradas curiosas, de juicios y de comparaciones imprudentes. Cada vez que llevamos lo más privado de la relación a las charlas ajenas, permitimos que otros armen un cuadro deformado. Oyen discusiones, pero nunca ven las noches de silencio compartido hasta el amanecer. Escuchan vacilaciones, pero ignoran cuánta paciencia y sostén hubo. El resultado son consejos sin contexto, conclusiones apresuradas y preguntas que nos hacen tambalear. Protejamos ese jardín con la valla de la delicadeza, no para ocultar lo que está mal, sino para honrar lo sagrado entre dos. Por último, hay giros de la vida que requieren silencio estratégico, orientaciones profesionales, proyectos de inversión, traslados de residencia o decisiones de peso. Cuanto más altos, más silencio piden. Cuando el plan aún es embrionario, es frágil ante 1000 opiniones cruzadas,
Cada explicación prematura y cada argumento justificativo consume la energía necesaria para actuar. Hay quien escucha por cariño, quien escucha por curiosidad y quien escucha para anticiparse, copiar e incluso obstaculizar. No es pesimismo, es lucidez para reconocer que la información es ventaja. Por eso, haz primero y cuenta después. Deja que el resultado hable cuando la obra esté hecha. Lo que deba verse se mostrará por sí mismo, y lo innecesario caerá de los labios sin lamento. Al volver la vista, reconoceremos frutos suaves de esta vida discreta. Crece el autodominio. Las relaciones se vuelven más limpias, porque quienes permanecen lo hacen por quien somos, no por lo que contamos. La mente se aligera como brisa temprana, al no tener que procesar tantas opiniones externas, y los logros saben más dulces, cosechados en quietud y al ritmo que el Señor marca. Así, en un mundo amante de la exposición, nos volvemos un bello misterio, no para confundir, sino para decir que nos respetamos a nosotros mismos, a quien amamos y al camino vocacional personal que Dios está moldeando. Por eso, caminemos en este compás. Los conflictos familiares se sanan bajo el techo del hogar. El itinerario espiritual crece en la habitación secreta. La bondad actúa en silencio y se disuelve en el olvido. El amor conyugal se custodia con delicadeza. Y las grandes decisiones se maduran en reserva hasta que se consolidan. No es encierro, es valentía para proteger lo valioso. No es miedo, es reverencia ante lo sagrado de la vida humana. Y más adelante veremos que precisamente desde ese silencio Dios suscita una libertad nueva, una paz nueva y una fuerza mansa que el mundo no alcanza a comprender. Hermanos y hermanas, queridos, de ese modo, desde una vida discreta va creciendo en silencio, pero con fuerza, la autodominio y la dignidad interior. Cuando dejamos de explicar tanto, de justificarnos y de pedir aprobación antes de actuar, conservamos la energía preciosa para caminar de verdad. Las decisiones valientes suelen forjarse en la soledad del alma, donde solo la conciencia dialoga con Dios. Allí aprendemos a escoger el momento, la palabra y la persona, porque entendemos que hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Cuando aparece el fruto, no necesita trompetas, le basta la verdad que encarna. La belleza de una vida transformada está en que amanece como la aurora, sin ruido y sin que nadie pueda negarla. Imaginemos dos caminos. Uno, el de quien no deja de pregonar sus propósitos de cambio, lo cuenta todo y promete cada mes. Y cada vez que no alcanza el ritmo que anunció, el alma se encoge por la vergüenza. El otro, el de quien se entrena en silencio cada día. Coloca ladrillo sobre ladrillo, escribe páginas breves, ajusta hábitos pequeños y guarda el corazón lejos del ruido de las comparaciones. Llega un día en que el cuerpo está vigoroso, el trabajo firme y la obra toma forma. Entonces la alegría es más pura que cualquier ovación, porque ya no está mezclada con la presión de tener que demostrar. Lo que despierta respeto no son las promesas, sino los resultados reales, no las exhibiciones de comienzos, sino la perseverancia que lleva a concluir. Pero no entendamos esto como si debiéramos encerrarnos y cortar los vínculos profundos. Vivir en discreción no significa desconfiar, es el arte del discernimiento. Saber qué parte de la vida se comparte, con quién y en qué momento. La verdadera cercanía atraviesa el tiempo y la prueba de la fidelidad. Se acredita con la presencia silenciosa y la entrega cuando nadie mira, precisamente porque honramos lo sagrado. A veces guardamos batallas para librarlas solos
sueños para incubarlos en silencio y decisiones para firmarlas con lágrimas y oración antes de permitir que otros las toquen. Entonces ocurre algo misterioso. Primero, nos volvemos más fuertes. La verdadera fuerza no está en dominar a otros, sino en gobernarse a sí mismo. Dominar los labios cuando quieren hablar, las manos cuando quieren publicar y el pulso cuando ansía pedir aval apresurado. Es aprender la virtud de la madurez. Dejar que la verdad hable por sí misma y que los frutos den su testimonio. Después, las relaciones se vuelven más puras. Quien permanece a nuestro lado lo hace por quien somos. No por noticias sensacionalistas, ni por confidencias que los hagan sentirse importantes. La amistad ya no se contamina con la sobreinformación, sino que se nutre de la sinceridad y del respeto a los límites mutuos. Luego, la mente se despeja. Al no tener que procesar docenas de opiniones no solicitadas, ni comparecer ante el tribunal de la opinión pública que nosotros mismos erigimos, el corazón se aligera. Las decisiones se vuelven respuestas sencillas ante Dios, en lugar de debates interminables en la cabeza. Por eso los logros adquieren otro sabor. Sabemos que hicimos lo debido del modo debido, en el momento debido y con la mirada puesta en aquel que nos llama. Esa alegría no se enturbia con la necesidad de demostrar ni con la amargura por las voces que dudaron. Es clara como el manantial y firme como la roca. Además, nuestra vida adquiere una hermosura difícil de describir, la hermosura del misterio, no para manipular, ni para esconder la verdad tras una máscara. Es la elegancia de quien se estima a sí mismo y sabe que no todos tienen derecho a leer las páginas más hondas de su historia. Esa dignidad atrae respeto, porque se ve que no cambiamos la hondura del corazón por aplausos efímeros y paradójicamente. Cuando hablamos menos, escuchamos mejor, miramos más hondo y amamos con mayor fineza. El corazón tiene un lenguaje que solo suena en el silencio. Las personas sabias suelen compartir un rasgo: hablan poco y hacen mucho, prometen poco y entregan mucho, se exponen poco y realizan mucho, no porque sean frías, sino porque comprenden el valor del silencio prudente. Cada palabra que sale es energía que se va, y hay momentos en que esa energía conviene emplearla en actuar y no en explicar. La vida no es un escenario donde se exhibe cada minuto, sino un itinerario sagrado, profundo y personal, que requiere cierta reserva para madurar con salud. También la experiencia pastoral lo confirma. Las etapas de mayor crecimiento suelen ser aquellas de trabajo constante y callado, dolores ofrecidos sin queja y alegrías guardadas en el pecho como un canto que solo Dios escucha. Por eso, la palabra de Dios nos invita con ternura a un examen de conciencia manso y honesto. ¿Qué estoy compartiendo y por qué? ¿De veras conviene hablar ahora o el corazón está sediento de validación? ¿Realmente debo contarlo a esta persona? ¿O la soledad me empuja a llenar el vacío con cualquier oído? Recordemos, no todo pensamiento merece voz. No todo proyecto merece anuncio. No toda emoción merece ser exhibida en la plaza. Hay un momento para la palabra y un momento para el silencio. La sabiduría consiste en reconocer ese momento con libertad interior. Cuando aprendan este arte, verán que no se vuelven cerrados ni suspicaces. Al contrario, si aman de manera sana, protegen la paz interior, reservan energía para el bien y cuidan la vocación y el futuro que Dios confía. No devalúan las relaciones, sino que elevan la dignidad propia y ajena, porque el amor verdadero siempre camina con límites saludables. No niegan la necesidad de ser comprendidos,
pero eligen ser entendidos por quienes han probado su fidelidad a lo largo del tiempo. Graben en el corazón estas verdades sencillas y poderosas. El silencio es estrategia, la discreción es sabiduría y reservar una parte para uno mismo es autocuidado maduro. Cada persona es administradora de su historia, guardiana de sus secretos y protectora de los sueños que Dios sembró. Nadie tiene derecho a exigirles abrir puertas que ustedes, en discernimiento, decidieron mantener cerradas. Vivan con intención, hablen con propósito, compartan con discernimiento y guarden en el corazón lo que es demasiado valioso para exponerlo a la mirada fría del juicio. Entonces su vida será un camino protegido, un futuro resguardado y una vocación edificada poco a poco en el silencio santo de la disciplina y del amor. Y si nos preguntamos cómo distinguir si callamos por miedo o por sabiduría, miremos el fruto. Si el silencio nos conduce a la paz, a una caridad más honda, a la fidelidad al bien y a un espíritu de servicio mayor, ese es el silencio del espíritu. Si la mudez engendra amargura, evasión de responsabilidades e indiferencia con el prójimo, no es el silencio de Dios. María, en Nazaret, vivió gran parte de su vida en lo escondido y de allí brotó la flor de la salvación para toda la humanidad. Así también nosotros, en el lugar discreto, Dios va moldeando a los pequeños santos de lo cotidiano. Señor, enséñanos a custodiar el silencio sabio para que nuestras palabras broten del amor y de la verdad. Danos un corazón dueño de sí, que sepa honrar lo sagrado, compartir con discernimiento, trabajar en lo oculto y confiarte en los frutos. Haz de nuestro silencio la tierra donde germine la semilla del reino, llevando paz a las familias, luz a la comunidad y esperanza a los cansados por Cristo, nuestro Señor. Amén.